Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Profesor, sí se le escucha. Muy bien, muy amable, gracias. Listo, entonces como habíamos indicado, vamos a continuar con ya las últimas unidades, luego de que nos empatamos con las unidades correspondientes a la transformada de Laplace y a las series de Fourier. Vamos a continuar con lo que está planificado en el programa de estudios de la asignatura, que sería el modelado por bloques. Sí, tenemos asimismo la guía valga la redundancia, la guía de estudio, que ustedes ya la tienen, pero esta vez me voy a servir también del libro, de un libro guía. Sí, en esta parte de lo que es el modelado por bloques, está bastante direccionado a lo que son los sistemas de control. De hecho, este libro es de control automático de procesos industriales. Esa ya viene siendo una aplicación de lo que estamos nosotros viendo, las ecuaciones diferenciales aplicadas al control automático de procesos industriales, pero no utilizamos las ecuaciones diferenciales de manera directa, nos servimos justamente de lo que son los diagramas de bloque y más que nada de las transformadas, de la transformada de Laplace, que es lo que ustedes ya consultaron. Entonces aquí vamos a ver justamente a qué se refiere con la simulación o el modelado por bloques, ¿sí? Y de qué manera se empata con las transformadas de Laplace y qué tiene que ver con las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de una aplicación. Esta parte sí ustedes lo van a ver más adelante en la carrera, pero obviamente desde el punto de vista de entenderle la generalidad, ¿sí? Este método matemático se presta para el diseño de sistemas, cosa que no es del alcance de ustedes en su profesión, ¿sí? En el ámbito de la tecnología. No es el alcance, el diseño, ¿sí? De los sistemas o de un proceso industrial. Ustedes son los que implementan y los que le mantienen operativo al sistema, ¿sí? De eso se encargan ustedes. La parte de ingeniería es la que se encarga del diseño de un proceso industrial. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración, vamos a hacer la revisión de este tema y vamos a empezar con lo básico, entendiendo qué es un bloque. Aquí tenemos concepto de bloque. Entonces vamos, como siempre, a hacer la lectura del texto con la asistencia de ustedes y participación de ustedes. Vamos con Carla Quinche. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? El profesor. Buenas noches. Ayúdenos con la lectura del concepto de bloque, por favor. Concepto de bloque. En teoría de control, cada uno de los componentes elementales o básicos en que puede descomponerse un sistema constituye un bloque. Asimismo, un conjunto de bloques continuos pueden reagruparse formando un único bloque. Un bloque puede representarse gráficamente por un rectángulo con una flecha de entrada y otra de salida, las cuales significarán las señales de entrada y salida respectivamente a dicho bloque. Ok, muy amable, gracias. Sí, entonces bastante sencillo, ¿ya? Vamos revisando. Cada uno de los componentes elementales o básicos en que puede descomponerse un sistema, ¿sí? Constituye un bloque. Un bloque es un elemento, el más básico en que puede descomponerse un sistema. Eso es en sí la definición de bloque, ¿ya? Y asimismo, entonces, un conjunto de bloques pueden agruparse formando también un único bloque. Ya vamos a ver cómo es eso. Entonces aquí dice que se le representa con un rectángulo, ¿sí? Con una flecha de entrada. Esto vendría a ser la entrada. Y acá una flecha hacia afuera que vendría a representar la salida, ¿sí? Esto también se asemeja bastante a lo que es un proceso, ¿sí? Un proceso es un conjunto de actividades. ¿Dónde están las actividades? Acá. Un conjunto de actividades que transforma ¿qué?
las variables de entrada en variables de salida. Esa es la definición de un proceso. Y si nosotros vemos todo lo que automatizamos, todo lo que controlamos, ¿sí? Son procesos. Cualquiera que usted lo vea en cualquier ámbito, ¿sí? El hecho de prepararse un café, ¿qué es lo que está haciendo? Está cogiendo materia prima en este caso. ¿Cuál es la materia prima? El agua, ¿sí? Está cogiendo el azúcar y el café. ¿Ya? ¿Cuál sería el proceso? Ya coloco el agua en una, yo qué sé, en la cafetera, lo caliento, coloco una cuchara de café, 2 cucharas de azúcar, meso y listo. Y a la salida que tengo, el café. ¿Ya? Entonces, en todo ámbito, nosotros ya debemos empezarlo a ver como procesos. Y si lo miramos de esa manera, al menos ustedes que la carrera es justamente de automatización y control, tienen que verla de esa manera, ¿sí? Como procesos. Y así deben entenderlo porque ustedes pueden automatizar o pueden controlar cualquier tipo de proceso. ¿Ya? Entonces tienen que identificar cuáles serán los elementos de entrada y cuál es el elemento de salida y cuáles son las actividades que se desarrollan en medio. ¿Sí? Entonces, vamos viendo, aquí por ejemplo, en el texto coloca lo que ya nosotros sabemos, el voltaje y la corriente. ¿Cuál es la relación entre voltaje y corriente? ¿Sí? Si nosotros tenemos aquí una función, a este cuadrado, por cierto, se le conoce como función de transferencia. ¿Sí? Función de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge la señal de voltaje, ¿sí? Se ejecuta la función de transferencia y obtenemos la salida, que sería una corriente, una señal de salida. Nosotros sabemos que voltaje es igual a corriente, ¿sí? Por resistencia. ¿Ya? Entonces, si colocamos la salida versus la entrada, o sea, la corriente sobre el voltaje. La corriente era la salida, el voltaje era la entrada. Si ponemos la salida, o si vemos la relación entre la salida y la entrada, ¿a qué va a ser igual esto? I sobre voltaje va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre R, que es justamente la función de transferencia que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Entonces, mire, aquí estamos analizando la relación entre estas variables desde otra perspectiva y sin embargo coincide con lo que nosotros ya sabíamos de la teoría de circuitos. ¿Sí? Sabemos que el voltaje es la corriente por la resistencia cuando la carga es solamente una resistencia. Y sí, estamos estableciendo una igualdad. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que significa un bloque. ¿Ya? Vamos viendo la señal de entrada. Dice corresponde a una variable física o variable de entrada, la cual será convertida o manipulada por el bloque, proporcionando o generando como resultado una señal de salida, es decir, la variable de salida, lo que indicamos hace un momento. La forma como se realiza esta conversión depende de las características específicas del bloque y será representada por una ecuación matemática denominada función de transferencia. ¿Sí? Acuérdese siempre de la función de transferencia, que podrá ser inscrita en el rectángulo. Entonces aquí ustedes ven, en el rectángulo está colocado 1 sobre R, porque esa es la función de transferencia que convierte la función del voltaje en el tiempo en la función de corriente en el tiempo. ¿Sí? La entrada es la causa, la excitación, la acción o el estímulo que actúa sobre el bloque, mientras que la salida es el efecto, la respuesta, la reacción o la consecuencia de aquella entrada sobre el bloque representado por la función de transferencia. ¿Sí? Entonces, esta es la relación entre entrada y salida. La entrada, esto está bastante claro la definición, ¿no? Es la causa,
es la excitación, la acción, el estímulo que actúa sobre el bloque. Y la salida es el efecto, es la respuesta, es la reacción o la consecuencia de aquella entrada sobre el bloque representado. ¿Ya? Entonces, entendido lo que es un bloque, nosotros tenemos lo que es el diagrama de bloques. Vamos viendo figura 1, 3, 7, C. Bueno, no está. La página 7, vamos viendo la página 7. Dice, diagrama de bloques. La representación gráfica del conjunto de bloques que componen un sistema formará el diagrama de bloques. Vamos a ver para que sea entendido. Página 6, página 7. ¿Ya? Esto es lo que ustedes van a ver más adelante a lo largo de su carrera aquí en el tecnológico. Este es el esquema de un proceso controlado automáticamente. ¿Sí? Este es el esquema general de un sistema de control realimentado. Entonces aquí ustedes pueden ver, es un conjunto de varios bloques que interactúan entre sí para producir en este caso, el control del proceso. ¿Ya? Por lo general tenemos un punto de consigna. Este es el valor que coloca el operador en la computadora, el comando que le coloca. Por ejemplo, si es de abrir una válvula, entonces el operador pone abrir válvula o ábrase un 15%, ¿sí? Pero ese valor es el que coloca el operador, ¿sí? Esto por lo general es manipulado por el operador, ¿ya? Entonces, si el operador mandó abrir válvula, ese fue el comando. ¿Qué es lo que hace en este primer punto? En este primer punto conocido como comparador, ¿ya? Primero el sistema va a ver en qué posición está la válvula, cuál es la medición actual de esa variable, y lo que hace es medir, como ustedes pueden ver acá, aquí tiene el medidor y aquí está la variable controlada. Entonces la variable dice, no, si no hay ningún flujo, no hay ninguna variación, porque la válvula está cerrada. Ah, ya, la válvula está cerrada y aquí me mandaron a abrir la válvula. Perfecto. Entonces el control, se ejecuta el control y ¿qué hace? Manda a abrir la válvula. Abre la válvula y ahí el proceso empieza a modificarse, empieza a haber flujo, a haber presión y todo lo demás. Entonces aquí nuevamente empieza a medirse presión, flujo, la variable que sea de control. Se empieza a medir y empieza a comparar. Y así empieza a ejecutarse un sistema de control. ¿Sí? Entonces, no nos desviemos mucho del tema. El conjunto de bloques, ¿sí?, es lo que representa el diagrama de bloques. Y puede ser un sistema de control, como en este caso. Eso es lo que indica aquí. La representación gráfica del conjunto de bloques que compone un sistema formará el diagrama de bloques. ¿Ya? Los bloques se unen mediante líneas que con sus flechas señalan la dirección del flujo de información o señales que circulan a lo largo del sistema, como ya lo vimos. La adición algebraica o comparación de señales se representará por un pequeño círculo o sumatorio y se anotará junto a cada señal de entrada el signo con el que se halle operando. Ya, regresamos a la gráfica. Ya, ahí podemos ver el círculo es un sumatorio, dice aquí en el texto, y tiene asociado el signo. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo en este punto? Vamos a anotarlo. En este punto que voy a colorear aquí con morado, ¿qué voy a tener ahí? El punto de consigna, menos la medida.
Eso es lo que estoy obteniendo en este punto morado. ¿Por qué? Porque el punto de consigna es positivo y la medida es negativo. Entonces estoy haciendo una resta. ¿Sí? Y esto es lo que yo estoy colocándole acá. ¿Ya? Las flechas nos decía que nos dan el sentido de la señal hacia dónde va. Entonces, esta diferencia ingresa al controlador. El controlador ejecuta sus actividades y produce una señal. Esta señal está yendo hacia la válvula y esta válvula está modificando el proceso. En el proceso se están midiendo ciertas variables, se están censando, se están midiendo y se está comparando nuevamente con el punto de consigna. ¿Sí? Esa sería la manera de leer este diagrama de bloques. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Entonces hemos definido lo que es bloque. Cada bloque tiene su señal de entrada, su señal de salida. El conjunto de bloques forma el diagrama de bloques de un sistema. ¿Sí? Tenemos también los puntos de sumatoria en el que se coloca el signo para ver si es que se resta o se suman las señales. ¿Sí? Y eso es lo que hemos visto hasta el momento de lo que nos indica aquí en el texto. ¿Ya? Un diagrama de bloques es una forma convencional de representar gráficamente las interacciones entre las variables significativas del sistema, así como las características o parámetros de los componentes que lo conforman. Sí, como les decía, estos diagramas sirven para el diseño de un sistema, así es que cuando usted vaya a ver la información de algún sistema de control, más que seguro que se va a encontrar con un diagrama parecido a estos. Si es que tienen la información, obviamente, en la empresa, ¿no? Si tienen la información de la empresa, que es algo que ustedes deben ir a corroborar que exista, no tiene que levantarse esa información, porque ahí está indicando qué es y cómo funciona el sistema. ¿Ya? Entonces, ustedes deben tener esas habilidades de interpretar este tipo de diagramas. ¿Ya? Listo. Entonces, ya hemos visto que es el bloque y hemos visto que es un diagrama de bloques. Vamos a ver la función de transferencia. ¿Ya? Vamos nuevamente a la asistencia de ustedes. Vamos con John Ortiz. Buenas noches, mi estimado. Buenas noches, profesor. Listo. Ayúdenos, por favor, con este punto de la función de transferencia. Ya. Toda variable que evoluciona con el tiempo siguiendo una determinada ley podrá ser representada por una ecuación matemática en función de una serie de parámetros y de la variable tiempo, es decir, por una función temporal. ¿Sigo hasta ahí nomás? Siga nomás, siga nomás. Ya. La expresión o ecuación matemática que en un bloque relaciona la variable de salida con la entrada se denomina función de transferencia o también transmitancia del bloque. Esta será, por tanto, el cociente entre la función temporal de la salida y la entrada. La transmitancia no es más que un modelo matemático representativo del comportamiento dinámico de un componente frente a una señal de entrada. Un sencillo ejemplo de función de transferencia puede ser la de un bloque constituido por una resistencia eléctrica, resistor. Podemos definir como variable de entrada la tensión en borne de este resistor y como variable de salida la intensidad que circula por el mismo. Ok, muy amable, gracias. Okay. Listo. Ya, esto ya lo habíamos visto, entonces nosotros sabemos que la función de la corriente, acuérdense que es una función, ya sabemos cómo leer esto, ¿no es cierto? Esto nos dice que I es la función, ya sabemos que es corriente, es una función del tiempo, que es igual a V, que es una función del voltaje,
que depende del tiempo, sobre el valor de la resistencia. Eso es lo que ya sabíamos. Ahora, ¿qué es lo que dice sobre la función de transferencia? Es la relación entre la salida y la entrada. Entonces, miren, aquí está la relación entre la salida y la entrada. Si despejamos de aquí la función corriente sobre la función voltaje, va a ser igual a 1 sobre la resistencia. Y ojo, G, esta función G de T, ¿sí?, es la razón entre estas dos señales, y esta es la función de transferencia que se está obteniendo. Ya se la conoce como función de transferencia. ¿Ya? Dice, entonces vamos. Si esta es la función de transferencia, ya va a despejar la corriente, y la corriente va a ser igual a la función de transferencia, que depende del tiempo, por el voltaje, que también depende del tiempo. ¿Sí? Y aquí tenemos una ecuación, todo dependiente del tiempo. Aquí tenemos ya un ejemplo con valores. ¿Sí? El voltaje que nosotros tenemos en el tomacorriente tiene esta forma: A por seno de omega t. ¿Sí? Porque es una señal alterna, 110 voltios, 60 hercios. ¿Sí? Entonces tiene esta forma: A seno de omega t. Si esta es la función voltaje, ¿sí?, entonces la función corriente, ¿a qué es igual? Es igual a la función de transferencia por la función voltaje. La función de transferencia, ¿cuál era? 1 sobre R. Y la función voltaje es la que nos están dando acá. Entonces la corriente en el tiempo, la función de corriente en el tiempo sería igual a 1 sobre R por la función del voltaje en el tiempo, A seno de omega t. ¿Sí? Y si ustedes revisan la formulación de circuitos, no sé si recibieron ustedes circuitos eléctricos, entonces ustedes ya pueden corroborar que efectivamente esas son las ecuaciones que corresponden a la corriente en un circuito, en este caso circuito en corriente alterna. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hemos visto qué es bloque, hemos visto qué es un diagrama de bloques, hemos visto la función de transferencia, que es la relación entre la entrada y la salida de esos bloques. ¿Sí? Eso hemos visto hasta el momento. De manera general, entonces lo que nosotros tenemos es esto. La entrada, ¿sí?, que ingresa a un bloque donde está la función de transferencia, y tenemos una salida. ¿Ya? Aquí coloca algunos ejemplos para entenderle un poco más esta parte de la relación entradas-salidas y el bloque de transmitancia. Vámosle leyendo. Dice: una masa responde a una aceleración cuando se le aplica una fuerza. Aquí la entrada es la fuerza. La transmitancia dependerá de la masa y la salida será la aceleración, o la velocidad, o la distancia recorrida. ¿Sí? Sin menoscabo de que la fuerza sea una variable cambiante con el tiempo. ¿Ya? Entonces nos está colocando en este ejemplo, nos trasladamos un poquito a la clase de física. ¿Qué es lo que dice? Tenemos un cuerpo, le aplicamos una fuerza, este cuerpo tiene una masa m, le aplicamos una fuerza, y ¿qué va a darnos como resultado? Una aceleración, se va a mover,
se va a producir un movimiento. ¿Cómo se llama esto? Acuérdense de física, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Entonces aquí estamos utilizando un ejemplo y estamos esquematizándolo de esta manera. Entrada, bloque de transmitancia y la salida. ¿Sí? Para que un cuerpo de masa m se mueva, tenga una aceleración, velocidad o se mueva a una distancia, lo que sea, se necesita que actúe una fuerza sobre esa masa. Si no hay una fuerza que actúe sobre esa masa, entonces simplemente no tiene movimiento, no tiene aceleración, no tiene velocidad, no ha recorrido ninguna distancia. Entonces, si ven, necesitamos una entrada para que exista una salida. Necesitamos hacer una acción para que exista una reacción. ¿Ya? Vamos con este otro ejemplo que dice: un horno por el que circula un producto químico para su calentamiento responderá con una temperatura de salida de este producto, en función del caudal del combustible que sea suministrado. En este caso, el caudal de combustible será la entrada, la temperatura del producto la salida, mientras que la transmitancia dependerá del diseño del horno, de las características del producto, de las del combustible, etc. ¿Sí? De esto hay una gráfica, es este de aquí. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí está el horno. Ese sería el proceso. ¿Ya? La variable de entrada dice que es el nivel de combustible que está dejando pasar. Aquí está una llama, ¿no? Aquí está prendido el fuego. Aquí está una llama. Esta válvula sería la del gas. Mientras más aumenta, ¿sí?, más llama voy a tener. Entonces, aquí tendríamos la entrada. ¿Y cuál es la salida? La salida es el producto a una cierta temperatura. ¿Ya? Entonces tenemos identificado entrada, tenemos identificado salida, y aquí estaríamos hablando del proceso. Ay, perdón. Proceso. Que sería el horno y todos sus componentes. Como ven, ustedes deben manejar y entender esto bastante bien, porque esta es la razón de ser de los sistemas de control, de la automatización, que es lo que ustedes están estudiando. Ustedes están estudiando una carrera que tiene relación directa con la automatización, la instrumentación y automatización. Entonces, este va a ser el mundo donde se van a desenvolver ustedes. Esto es lo que ustedes van a, yo que sé, automatizar, van a implementar el automatismo, van a dar mantenimiento a ese sistema automático. Eso es lo que ustedes van a hacer en el futuro, cuando ya terminen el estudio aquí en el instituto, cuando ya tengan su título. ¿Sí? Van a trabajar en eso, automatizando estos sistemas. Por ejemplo, aquí, este sistema está funcionando de manera manual. ¿Por qué? Porque está una persona haciendo todo el control. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo la persona? Está mirando el valor de la temperatura. ¿Sí? Si es que no ha llegado al valor deseado, ¿qué es lo que hace la misma persona? Manipula la válvula para que aumente el fuego, y así él está controlando. Entonces está viendo el valor de la temperatura, y si no ha llegado al valor deseado, modifica la posición de la válvula. Entonces el que está ejecutando el control aquí es la persona. Ahí es donde que entra usted. Usted viendo este proceso, ¿sí?, usted le puede decir al dueño de la empresa: ¿sabe qué? Yo ya estudié esto, ya aprendí esto. Si usted quiere, yo puedo automatizar el proceso para que no esté una persona, sino esté, yo que sé, un PLC funcionando y haciendo las veces de la persona. Un sistema que funcione de manera automática.
Pero para hacer eso usted debe entender lo que estamos nosotros aprendiendo en este momento, identificando cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables de salida, la relación entre la salida y la entrada, la función de transferencia y todo lo demás. ¿Sí? Todo lo que están estudiando ahorita lo van a poner en práctica ustedes en un futuro no muy lejano. ¿Ya? Ese es un sistema controlado. Bueno, ya les acabo de indicar de manera general aquí la del gráfico, entonces no nos vamos a detener en eso porque no es una clase de sistemas de control. Vamos con lo que son, con lo que es el modelado por bloques, ¿sí?, de ecuaciones diferenciales. Eso es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces vamos a saltarnos esta parte de aquí. Vamos a la otra parte que sí tiene que ver con los bloques, el álgebra de bloques. Como ya tenemos bloques y cada bloque ejecuta una función específica, entonces podemos también utilizar ciertas reglas para poder manipular los bloques y relacionarlos entre ellos. Podemos sumar, podemos restar, ¿sí? Podemos hacer varias acciones entre los bloques. Y vamos a ver la semejanza que hay, ¿sí?, con el álgebra. ¿Cuáles son las leyes, en este caso, del álgebra de bloques que se puede hacer y que no se puede hacer? ¿Ya? Entonces aquí dice que tenemos una función de transferencia G que relaciona la salida, que en este caso sería Y, y la entrada, que sería X. ¿Ya? Esa es la función de transferencia, o sea, es un bloque, ¿sí? Si nosotros lo graficamos, entonces tendríamos esto. La entrada es X, la salida es Y y la función de transferencia es la G mayúscula. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces dice que ¿qué podemos hacer con eso? Podemos tener otro bloque, otra función f. Entre g y f, ¿qué se puede hacer? Si se multiplica g por f, dice que es igual a f por g. O sea, el orden de los factores no altera. Una de las leyes del álgebra, igual a la que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Si sumamos las dos funciones, g más f, es igual a f más g. Igual, el orden no nos va a alterar. Si tenemos la función g que multiplica a x más la función g que multiplica a y, nosotros podemos sacar factor común, g, ¿sí?, de x más y. Entonces podemos sacar factor común, podemos asociar, ¿sí? Podemos sacar factor común la función de transferencia o podemos sacar factor común una función de entrada o de salida. ¿Qué más? La parte de la ley de los signos, ¿sí? X menos y es igual a x más paréntesis menos y. Es exactamente lo mismo. O es igual a x menos paréntesis más y. Son las mismas leyes que nosotros utilizamos en el álgebra y ahora podemos aplicarlo en los bloques para el modelado por bloques. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Listo. Entonces, si tenemos la señal de entrada X, tenemos una función de transferencia G, tenemos otra función de transferencia 1 sobre G, ¿qué tenemos a la salida? Acuérdese que aquí se estarían multiplicando las dos funciones de transferencia y si multiplicamos G por 1
sobre G. G con G se elimina y me queda 1. Entonces, a la salida obtengo la misma señal de entrada. Lo que significa que si yo reduzco estos dos bloques, simplemente pongo un bloque con un 1 adentro. O simplemente elimino el bloque porque no me está haciendo nada. Elimino el bloque y solamente queda en una flecha dentro de mi diagrama de bloques. ¿Sí? Entonces, cuando nos encontremos con esto, podemos simplificar, que es lo que se está haciendo aquí. Simplificar los bloques, ¿sí? Para tener un sistema más reducido. Se están utilizando las leyes del álgebra, nada más y nada menos. El álgebra es algo que ya nos enseñaron desde el colegio, entonces no creo que haya mucha dificultad en esta parte. ¿Ya? Aquí tenemos más reglas ya enfocadas a la parte de bloques. Vamos a revisar solamente unas cuantas. Ahí hay, ya les voy a pasar en la guía de estudio, existe toda, déjenme ver, una tabla, miren, una tabla donde está todas las posibles operaciones que se pueden hacer con los bloques, ¿sí? Pero solamente está la tabla. Acá lo que vamos a hacer es un poco entender qué es lo que se está haciendo. Vamos a entender con las más sencillas, con las más fáciles. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una señal de entrada X, una función G y una salida Y. ¿Ya? Aquí entre Y y X, nosotros sabemos que es la función de transferencia G, lo que significa que Y es igual a G por X, que es lo que tenemos aquí, G por X. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Porque esta Y en cambio se convierte en la entrada de este otro bloque F. Es la entrada de este otro bloque F. Y la salida de este bloque F es la función Z. ¿Y a qué va a ser la función Z? Va a ser igual a F multiplicado por Y. Pero Y es G de X. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la multiplicación de las funciones de transferencia. G y F. ¿De qué? De X. Y eso es lo que corresponde a Z. ¿Ya? Entonces, todos estos dos bloques nosotros lo podemos reducir ¿a qué? A este bloque de acá, donde la entrada es X, la salida es Z y la función de transferencia es G por F. ¿Sí? Entonces, en nuestro diagrama de bloques, en vez de tener GF, nosotros podemos reducirla para hacer mejor el análisis. Ahora, una cosa, acuérdense, ustedes pueden decir, ¿por qué no tenemos el bloque GF desde un inicio? ¿Por qué? Porque cada bloque es una parte de nuestro sistema de control, de nuestro proceso. Entonces, en el proceso nosotros no podemos obviarle. En nuestro proceso va a estar el bloque representado por G y va a estar el bloque representado por F. Nosotros reducimos para el análisis de nuestro sistema de control. Ya en el papel nosotros podemos reducir y ahora tenemos solamente un bloque que nos hace más fácil nuestro análisis, ¿sí? Pero en papel. En la realidad no podemos obviar porque cada bloque, acuérdense, corresponde a un elemento de nuestro proceso. Entonces, tenemos el proceso, ¿sí? Modelamos a cada parte, le asociamos un bloque, ¿sí? Una función específica,
establecemos nuestro diagrama de bloques y de ese diagrama completo de bloques nosotros vamos reduciendo. ¿Para qué? Para tener la mínima expresión sobre la cual nosotros podamos hacer un análisis más fácil. Ese es el mecanismo del modelado por bloques de un sistema de control. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, como ven, cuando tenemos dos bloques en serie, las funciones de transferencia se multiplican. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos dos bloques. El bloque G, el bloque F. La entrada va a ser la misma. ¿Sí? Ustedes ven, aquí la entrada va a ser X. La entrada es la misma. Simplemente se divide para el bloque G y para el bloque F, pero es la misma X. ¿Sí? Ahora, las salidas, las respuestas de nuestros bloques de función se suman. Aquí tenemos un sumatorio, ¿sí? El signo de las dos es positivo, entonces se suman. Lo que significa que nuestra variable de salida, nuestra función, perdón, de salida z va a ser igual a ¿qué? A x multiplicado por ¿qué? Por la suma de las dos funciones de los bloques g y f. Entonces, esta de aquí, este paralelo de aquí, nosotros también podemos reducirlo. Todo esto se puede transformar a esto de acá. Un solo bloque de función cuya entrada va a ser x, la salida va a ser z y nuestra función de transferencia va a ser g más f en este caso. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Mientras... Profesor, usted antes hacía referencia a X y Y, ¿verdad? Ajá, Que entraba a X y salía Y. así es. Pero en esta explicación que usted hizo, aquí no interviene Y, ahí no hay, o sea, Las ¿cómo letras, le digo? aquí son solamente letras. ¿Sí? Ah, o sea, no es la fórmula principal. No son Ah, recetas. ya. Aquí puede ser, como decíamos en el ejemplo, aquí puede ser el voltaje y acá puede ser la corriente. Y esto puede ser una resistencia en paralelo con un capacitor. Entonces, no nos memoricemos con letras. No nos memoricemos, ¿sí? De esa manera. Vamos entendiéndole nomás, ¿sí? Puede ser X, puede ser Y, en este caso es X, es Z, puede ser V, puede ser I. La letra que usted quiera, ¿sí? Aquí lo que debemos es entender, más no memorizar, ¿sí? Gracias por la aclaración. Eso en todo, ¿no? En todo, nunca nos memoricemos. Ya la parte de memoria era para el colegio. Por ejemplo, en física, la fórmula de la velocidad, distancia sobre tiempo. En el colegio estuvo bien. Ahora ya no, ahora debemos entender qué es eso. La velocidad es la derivada, es la razón, ¿sí? O es la rapidez en la que un cuerpo se mueve de una posición a otra en el tiempo. Entonces ahora sí entendemos qué es la velocidad. Ya no como en el colegio, B es igual a D sobre T. No, esa época ya pasó. ¿Sí? Ahora usted está en educación superior. Usted ya ahora va a entender qué es lo que estamos haciendo. Listo, se nos va a acabar la primera hora, entonces me ayudan con la asistencia, por favor. Me responden a la asistencia. Vamos con Arce Patrick. Patrick Arce, parece que sí estaba. Arismendi Calixto. No. Carranza Paola. No. Cedeño Kevin. Presente, profesor. Ok, gracias. Chávez Dani. Me parece que sí Presente, estaba. profesor. Ok, gracias. Corozo Cristel. Me parece que sí estaba. Listo. Lozada Josué.
No está. Ortiz John, me parece que sí estaba. Presente. Pico Gabriel, no está. Quinche Carla, Presente. está. Sí, dígame. Profesor, no voy a poder ingresar a la segunda hora. Ya, la recomendación igualarse, sí. Sí, sí, no hay. De pronto en el examen aparezca alguna pregunta de lo que estamos viendo. Ya, profesor, gracias. Ok. Ya, Valencia Stewart, no está. Y Zúñiga Raúl, no está Zúñiga. Bueno, constancia de la asistencia. Ojo. Ya. Por cierto, ahorita que topamos el tema del examen, el examen será el próximo día jueves, no se olvide. Sí, contemplará hasta lo que estamos viendo en este momento. Ya. Listo, entonces nos desconectamos y nos conectamos para continuar con la segunda hora, por favor. Ok, entonces continuamos con la explicación, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver, está la explicación de las interacciones que podemos hacer entre bloques. Acá, por ejemplo, tenemos el caso inverso, tenemos dos funciones que se suman primero y la suma está ingresando al bloque. Sí, aquí tenemos una variable x, una función x, una función y, ¿sí? Se están sumando y la suma es la entrada de nuestro bloque y la salida va a ser una función z. ¿Ya? Entonces nosotros también podemos representarlo de esta manera o podemos representarlo de esta otra, que la función x multiplique o ingrese al bloque G y tenemos la salida y que al final las salidas se sumen. Acá tenemos y también ingresa al bloque G, tenemos GY, arriba tenemos GX, sumamos y la suma es Z. Es exactamente lo mismo. Las dos representaciones son iguales. ¿Ya? Y eso corresponde a la ley algébrica, esta de aquí, la de asociación. ¿Sí? Factor común, como ustedes le quieran ver. Distributivas en este caso, ¿sí? Porque está distribuyendo G hacia el paréntesis que se está sumando, entonces es distributivo. Estamos hablando de la ley distributiva. Estamos aplicando las leyes del álgebra que nosotros ya conocemos. Listo.
Adelantémonos un poco más. Esto, como les dije, ya está puesto una relación en cuadros. Pueden ver todas las relaciones que se tienen y cómo se pueden ir reduciendo. Ahora, como les decía, una vez que tenemos los bloques, una vez que tenemos las funciones en el tiempo, ojo que hasta ahorita hemos visto todas estas funciones que nosotros estamos graficando en el bloque es en función del tiempo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver para qué es lo que nos sirve la famosa transformada de Laplace. Esta debió haber sido parte de la consulta que se les envió. Vamos a ver si coincidimos con lo que ustedes consultaron, ¿sí? ¿Alguien me dice qué es y para qué sirve la transformada de Laplace? Así en pocas palabras, de lo que consultaron. ¿Quién se acuerda de la consulta que entregaron? ¿Quién me puede decir ahí en cortas palabras qué es la transformada de Laplace y para qué nos sirve? ¿No? Ojo, ese es... Profesor, Profesor, dígame. para ecuaciones. yo consulté que no servían para lo que son las resoluciones de circuitos y que lo que tratan de hacer las transformadas de Laplace es transformar los problemas que plantea en algebraicos para su resolución. Eso, por ahí va. Muy bien, gracias. Sí, por ahí va. A ver, vamos a dar la lectura. Sí, eso es lo interesante. Ojo que todas las actividades que se mandan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, esa información no es para el profesor, es para que ustedes aprendan. Sí, para que ustedes entiendan. Para eso sirven las tareas, los trabajos, los foros. Sí, es para eso, para que ustedes vayan corroborando cierta información, para que ustedes vayan entendiendo un poco más lo que estamos revisando en los textos o lo que un texto en específico nos quiere decir, ¿sí? Entonces vamos aquí a leer en este texto qué es lo que dice respecto a la transformada de Laplace. Dice, a ver, vámonos con la compañera mismo, Chávez Dani. Ayúdenos por favor con la lectura de qué es y para qué sirve una transformada de Laplace. Bien. ¿Qué es y para qué sirve? La transformada de Laplace es un artificio o herramienta matemática que provee un método sistemático y relativamente sencillo de resolución de ecuaciones diferenciales lineales. Se trata de un método operacional. Siga nomás. Por mediación de este método, una ecuación diferencial es transformada en una ecuación algebraica, en la que la variable compleja S sustituye al tiempo como variable independiente. Resolviendo esta ecuación algebraica y llevando a cabo la transformación inversa, también llamada antitransformada, se obtiene la solución de la ecuación diferencial original. Ambas operaciones resultan ser sorprendentemente sencillas, según el lector tendrá ocasión de comprobar. Puesto que existe una abundante bibliografía que trata a fondo este tema, nos limitaremos a dar una visión o repaso fundamentalmente práctico del mismo. En instrumentación, la ventaja de trabajar con las transformadas de Laplace es que existen tablas de conversión muy extensas que cubren prácticamente la totalidad de las funciones que puedan surgir al analizar los sistemas controlados. En el apéndice 1 se da una tabla de pares de conversión de Laplace de las funciones más usuales en instrumentación. La respuesta de un sistema puede de este modo ser obtenida fácilmente sin más que consultar dichas tablas y con un pequeño trabajo adicional algebraico. Ok, listo, muy amable. Gracias. Sí, entonces, de manera sencilla, es un artificio o herramienta matemática que provee un método sistemático y relativamente sencillo de resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Cambia, ¿sí?, la variable
tiempo por una variable compleja S. Acuérdense que todo lo que hemos visto anteriormente en ecuaciones diferenciales es la relación entre funciones que por lo general son dependientes del tiempo. Una función dependiente del tiempo se realiza la derivada, tenemos ecuaciones diferenciales y todo lo demás. Y resolvemos en función del tiempo. Laplace lo que dice es que hace una transformada. Cambia el tiempo por una variable compleja S. Y la ecuación diferencial se transforma en una ecuación algébrica común y corriente. Y puede ser resuelta de esa manera. ¿Sí? Entonces, transformamos una función en el tiempo, resolvemos y luego hacemos la antitransformada o la inversa de la transformada de Laplace y de esta manera obtendríamos la respuesta de la función en el tiempo. ¿Ya? Eso es en términos generales lo que hace la transformada de Laplace. Aquí podemos ver en manera de ecuación, ¿sí?, lo que indica. Nosotros en ecuaciones diferenciales estamos trabajando con esta función, ¿sí? Una función que depende del tiempo. Aquí tenemos esta simbología, esta letra, no sé cómo se llame, ¿sí? Es la que significa transformada de Laplace de la función f dependiente del tiempo. Y eso es igual a colocar en mayúscula la letra y cambiamos el tiempo por la variable compleja S. Eso es lo que dice la transformada de Laplace. Entonces, si aplicamos la transformada de Laplace a una función f de t, tenemos una f de S. Y si nosotros hacemos la inversa, ¿sí?, de la transformada de Laplace o la transformada de Laplace a la menos 1 de esta función f de S, obtenemos la función en el tiempo. ¿Ya? Entonces, la función en el tiempo es una ecuación diferencial que de pronto resulte muy compleja o algo compleja para su resolución. El momento que la transformamos, ¿sí?, utilizamos la transformada de Laplace, todas estas funciones ahora son algebraicas y resolvemos con los métodos tradicionales que ya conocemos. Una vez que resolvemos con los métodos tradicionales, volvemos a sacar la inversa de la transformada de Laplace y obtenemos la función en el tiempo. Aparentemente sencillo, como decía en el texto. Para lo que es instrumentación y para muchos otros campos más, ya existen tablas en donde ya está determinado los bloques, ¿sí?, las funciones de transferencia de ciertos que sería instrumentos, de ciertos circuitos, y solamente nosotros tenemos que ver cuál es el que se asemeja al que nosotros estamos teniendo y ocupar la resolución que ya está definida. ¿Sí? Vamos a ver brevemente un poco de las propiedades de y teoremas de la transformada de Laplace. A ver, déjenme ver si no se me pasa algo por alto. Aquí habla de la transformada inversa, antitransformada, obtenemos la función f de t, eso ya sabemos. Ya, y que solamente resolvemos de forma algébrica. Listo. Ok. Vamos entonces de manera general a ver ciertas propiedades, teoremas de las transformadas de Laplace. Esto ya lo vimos. La transformada de Laplace de una función f de t es igual a f de s y la transformada inversa de f de s es la función f de t. Vamos a ver la primera propiedad, el de la linealidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, en este caso, nuestra función sería k, que multiplica a una función en el tiempo, a nuestra f de t.
Si a esto nosotros le aplicamos la transformada de Laplace, ¿sí? Va a ser igual. Si a esto le aplicamos la transformada de Laplace, a ver si me sale ese símbolo, algo así. Lo que tenemos es K que multiplica al f de s, ¿sí? Eso es lo que conocemos como linealidad. Cuando tenemos una constante que multiplica la función, si sacamos la transformada de Laplace de esa constante que multiplica la función, tenemos que es igual a la constante por la transformada de Laplace de la función. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, cuando tenemos una constante, la sacamos nada más y es igual a la misma transformada de Laplace. Vamos ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos al tiempo multiplicando a la función f de t? Ahora no tenemos una k, ahora tenemos al tiempo que multiplica a nuestra f de t. Cuando nosotros queremos sacar la transformada de Laplace de esto, nosotros obtenemos que esto es igual, signo negativo, la derivada respecto a s de nuestra transformada de Laplace, de nuestra f de s, ¿sí? Entonces, cuando tenemos nuestra función de tiempo multiplicada por el tiempo y a esto nosotros le queremos aplicar la transformada de Laplace, ¿sí? Lo que tenemos es la derivada de nuestra transformada de Laplace. Acuérdense, cuando se multiplica por el tiempo tenemos la derivada. Y ahora cuando nosotros dividimos para el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos la f de t dividido para el tiempo. Entonces, cuando aplicamos la transformada, ¿en qué se convierte? En el integral de nuestra f de s, de nuestra transformada de Laplace de la función tiempo. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿sí? Acordarás, de pronto aparezca en el examen. ¿Ya? Cuando tenemos una constante k, la constante k sale y multiplica a nuestra función transformada de Laplace. Cuando multiplicamos por el tiempo, tenemos que es igual a la derivada, a la menos la derivada de la transformada de Laplace. Y cuando tenemos que el tiempo divide a la función, eso corresponde al integral de nuestra transformada de Laplace de la función de tiempo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La de traslación en el tiempo. Ya no tenemos un f de t, tenemos un f de t menos a. ¿Sí? Estamos haciendo una traslación. ¿Qué significa traslación? Para que no se me pierdan en el camino. ¿Ya? Si nosotros, a ver, vamos a cambiarle de color. Si nosotros tenemos esta recta, ya, vamos a colocarle los signos. Esto es X, esto es Y, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la función y es igual a mx. ¿Sí o no? La línea de la recta, una línea de la recta que cruza por el origen, tiene esta forma, y es igual a mx. M es la pendiente de la recta. Eso
ya no explico más porque es algo conocido. Ahora, si nosotros queremos trasladarle, moverle un poco más a esta recta, si queremos moverle a esta recta acá, si hemos desplazado esta recta, ahí tenemos un cruce, aquí ya no es cruce por cero, aquí tenemos un punto B. Entonces nuestra función ahora va a ser y es igual a mx más b. ¿Sí? Hemos movido nuestra recta. ¿Sí? La hemos trasladado de este punto 0 al punto B. Eso es a lo que hace referencia la traslación. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud aquí. Si yo muevo esta recta, la traslado, entonces estoy sumando aquí el punto que corresponde a la distancia que le estoy moviendo. ¿Ya? Acá hace lo mismo, pero en cuanto al tiempo. La función ya no es f de t, ahora es una f de t menos a. ¿Sí? Le estamos trasladando de sus valores originales. Entonces, cuando tenemos este caso y aplicamos la transformada de Laplace de esta f de t menos a, la transformada de Laplace va a ser igual a e a la as por la transformada de Laplace de nuestra f de t. Acuérdese que esta f de s es la transformada de Laplace de f de t nada más. ¿Sí? Pero como está la función de menos a, ahora la vamos a multiplicar por este e a la menos as. Esa es la forma que tiene. ¿Sí? Esa es la propiedad, ¿sí?, de la transformada de Laplace. Entonces vamos. Ya sabemos cuando una constante multiplica, ya sabemos a qué es igual la transformada cuando la función de t multiplica al tiempo, ya sabemos cuál es la transformada de Laplace cuando la función de t divide al tiempo, ¿sí? Ahora sabemos cuál es la transformada de Laplace cuando la función es del tiempo menos a, cuando ha habido una traslación en el tiempo. ¿Ya? Cambio de escala. Cambio de escala. Ya la función de t se transforma en una función de a de t. Está multiplicando, estamos cambiando la escala. Sí se entiende que es cambio de escala, ¿no es cierto? Eso utilizamos bastante en los planos. En los planos, si nosotros graficamos y decimos que esto es 1, esto es 2, esto es 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, si nosotros aquí tenemos esta línea, ¿cuál va a ser la medida de esa línea? La medida de esa línea va a ser 1, ¿no es cierto? 1 va a medir esa línea. ¿Por qué? 2 menos 1 es 1, como usted quiera sacar. Eso mide 1. Pero en los planos, ustedes ponen la escala, ¿sí? La escala que dice 1 a 10. ¿Qué significa? Que si en el plano yo mido 1, en la realidad son 10 veces más grande. O sea, si aquí está 1 metro, en la realidad son 10 metros. ¿Sí? Y así es como se va construyendo los planos. Acá, así, ¿ya? Entonces, esto de acá, la vertical sería 2, la otra horizontal sería 1,
Si es que esto fuera un camino, en el plano sería 1 centímetro, 2 centímetros y 1 centímetro. Pero como estamos en una escala 1 a 10, entonces sería 10, 20 y 10. Estaríamos hablando de 40 metros. Eso es lo que se conoce como escala, un factor de multiplicación de nuestra medida normal que estamos nosotros haciendo. Aquí la escala es en el tiempo, entonces es un factor de multiplicación del tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando sacamos entonces la transformada de Laplace de una función, ¿sí?, con una constante de multiplicación del tiempo? Es igual a 1 sobre esta constante por la transformada de Fourier, ¿sí?, de la función de S sobre A. El A pasa a dividir. Ahora, ¿qué pasa cuando esta constante A no multiplica sino divide? Ahí en cambio es la inversa, ¿no? Sería, en vez de dividir, ahora multiplica. En vez de dividir, ahora multiplica. ¿Ya? Entonces una escala puede ser que multiplique, que aumente, o una escala puede ser que disminuye. Si entendemos que cuando le dividimos la escala estamos disminuyendo, cuando multiplicamos la escala la estamos aumentando. Entonces la transformada de Fourier, perdón, la transformada de Laplace de esta función a de t o 1 sobre a del tiempo es igual a la inversa, ¿sí? Si está multiplicando divide, y si está dividiendo multiplica. ¿Ya? ¿Qué otra propiedad tenemos? El de amortiguación. Sí, cuando tenemos un e elevado a la t que multiplica a la función, es igual a una f de s más a. ¿Ya? Bueno, no quiero detenerme mucho en eso, son las propiedades. Basta con que le entiendan las primeras, sí, que son las más utilizadas. ¿Por qué les digo que van a ser más utilizadas? Hay un sistema de control, no sé si ustedes han escuchado, los sistemas de control PID. ¿Qué significa eso? Un sistema de control PID. Un sistema de control PID. Sistema de control. P es de proporcional. Entonces aquí estamos con la K. I es de integral. ¿Sí? Y D es de derivativo. Entonces tenemos un control proporcional, integral y derivativo. Entonces cuando nosotros queremos implementar un sistema de control PID, nosotros tenemos que entender bien esta parte de las propiedades cuando multiplica por un factor proporcional, cuando deriva y cuando integra. ¿Sí? Eso de manera general. De ahí para todo lo demás pueden seguir viendo las propiedades. Vuelvo y repito, esto es para realizar el diseño del sistema de control de una planta, de un proceso en específico, pero ese no es el alcance de su perfil profesional. Es solamente para que tengan una idea de lo que se hace para realizar el diseño. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Listo. Entonces vamos a entenderle un poquito más con el análisis de un circuito eléctrico. Aquí tenemos un circuito RLC, ¿sí? Una resistencia, una inductancia y una capacitancia. ¿Sí? La ley de Kirchhoff, para el análisis de circuito, ¿qué es lo que nos dice? Que
el voltaje de la fuente es igual a la suma del voltaje que cae en cada uno de sus elementos. ¿Sí? Entonces el voltaje de la fuente, aquí tenemos, va a ser igual al voltaje que cae en la resistencia, más el voltaje que cae en la inductancia y más el voltaje que cae en la capacitancia. ¿Ya? Esos son circuitos básicos, eso es algo que ustedes ya lo sabían. Ahora, estos voltajes, el voltaje es una función dependiente del tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? El voltaje es la señal de entrada que se convierte en corriente. Acuérdense de los bloques que analizamos al inicio. Tenemos el bloque, tenemos de entrada el voltaje y tenemos de salida la corriente. ¿Ya? Entonces vamos viendo para cada caso, ¿sí? Para cada caso de los elementos, resistencia, inductancia y capacitancia, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Para el caso de la resistencia, esta señal de entrada es igual a la función de transferencia, que sería la resistencia, por la corriente, que es la señal de salida. Para el caso de la inductancia, tenemos que la función de transferencia, ¿sí?, es la inductancia, ¿sí?, y la parte de la salida, la corriente, es la derivada de la corriente en el tiempo. Y para la capacitancia, el voltaje del capacitor es 1 sobre C, función de transferencia, del integral de la corriente en el tiempo. ¿Ya? Esa es la relación que existe entre cada uno de estos elementos. La relación que existe entre los voltajes y las corrientes en cada uno de estos elementos. Entonces, como ven, aquí también nos da las tres primeras propiedades que revisamos: la que multiplicaba, ¿sí?, la que derivaba y la que integraba. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar en este circuito las transformadas de Laplace. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí ven? La transformada de Laplace del voltaje va a ser la V mayúscula. La transformada de Laplace del primer término, R por I, va a ser R por I, que era la primera que revisamos, la primera propiedad, ¿no es cierto? La constante sale y queda la transformada de Laplace de la función. La transformada de Laplace de L de I a de T, en cambio, va a ser a L por S y por I. Y la transformada de Laplace del voltaje del capacitor, 1 sobre C integral de la función en el tiempo, va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por S. Estos términos de acá son los términos iniciales, ¿sí? Esta es la corriente inicial y esta es la corriente inicial. ¿Sí? Si no tenemos condiciones iniciales, estos términos se eliminan y nos se queda solamente L por S y por I. Y acá tenemos I sobre la capacitancia por S. Entonces, esa es la transformada de Laplace de los voltajes en nuestro circuito RLC. ¿Ya? Aquí le hace la aclaración. El I de 0 más es la intensidad en el tiempo 0, o la corriente inicial. La I en el tiempo más es igual en el tiempo 0, o corresponde a la carga inicial, en este caso en el capacitor. ¿Ya? Entonces, la función transformada de Laplace de nuestro circuito quedaría de esta manera, reemplazando los valores. Quedaría que B igual a la resistencia por la función I más la inductancia por S y por I, menos
su corriente inicial por la inductancia más la corriente sobre la capacitancia por S más la carga inicial sobre la capacitancia por S. ¿Sí? Agrupando términos y resolviendo, nos queda el valor de la corriente. Despejando el valor de la corriente, tenemos, ¿sí?, la función de la salida de nuestro bloque, de nuestra función de transferencia total de nuestro sistema. Ya, colocándole en términos de un solo bloque, porque lo que hemos hecho es esto. Aquí tenemos G, aquí tenemos B y aquí tenemos I. ¿Sí? Todo el circuito eléctrico que teníamos, el RLC, lo que hemos transformado es a este simple bloque con una función de transferencia G, cuya entrada es el voltaje y cuya salida es la corriente. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda esta ecuación de acá, que si ustedes pueden ver es una cuadrática, ¿sí? Es una función cuadrática en S, ¿sí? Es un cociente de función cuadrática. Resolver esto es fácil, ¿sí? Es álgebra nada más, resolver. Si no hiciéramos esta, o si no utilizaríamos la transformada de Laplace, lo que nos dice el texto es que nosotros estaríamos ocupando este tipo de términos, la segunda derivada de la corriente respecto al tiempo y el resto de términos más. Resolver esto es más complicado que resolver esta ecuación de acá. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Esta ecuación de acá, con transformadas de Laplace, ya es mucho más fácil de resolver que la de ecuaciones diferenciales que teníamos anteriormente. ¿Ya? Hay otra manera también de hacerla mucho más fácil, y es lo que quiero que ustedes le vean. De esta manera queda mucho más fácil. A ver, déjenme ver cuál es. Allá. Ya. Esta era la ecuación que nosotros teníamos, ¿no es cierto? La ecuación del voltaje de nuestro circuito. El voltaje en la resistencia, el voltaje en la inductancia y el voltaje en la capacitancia. El uno multiplica, el otro es la derivada y el otro es el integral. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sacando la transformada de Laplace, ¿sí? Del voltaje es B mayúscula, de la corriente es I mayúscula, de la derivada es S por I y del integral es I sobre S. Y con estos de aquí simplemente resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos? Colocamos RI, L por la derivada es la derivada que es igual a S por I. Entonces es L, S por I. Y la integral es I sobre S. Es 1 sobre C por el integral. Entonces 1 sobre C que multiplica a I sobre S. Entonces queda I sobre SC. Sacamos factor común I y nos queda R, LS y 1 sobre CS. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que se obtuvo acá. Haciendo todo, aquí miren, haciendo todo el proceso. Y acá utilizando, ya me pasé. Utilizando la parte de semejanza de la transformada de Laplace, obtuvimos de manera mucho más fácil y directa. ¿Sí? De ahí, si nosotros hacemos la función de transferencia G que relaciona la salida con la entrada, en este caso la corriente sobre el voltaje, tenemos que la función de transferencia
se convierte en la capacitancia por S sobre la inductancia por la capacitancia por S al cuadrado más la resistencia por la capacitancia por S más 1. Y es la misma ecuación que obtuvimos arriba. Es una ecuación, ¿sí?, donde S es una función cuadrática y es más fácil de resolver. Esta ecuación de aquí es la misma que obtuvimos acá, que esta de aquí. ¿Sí ven? Por cualquiera de las dos. Esta de acá es mucho más fácil de entenderla y mucho más fácil de aplicarla. ¿Sí? Y así tenemos más ejercicios, más ejemplos de circuitos eléctricos para simular. Y aquí ya vamos con la parte del cálculo. ¿Sí? Resolvemos de la misma manera con condiciones iniciales. Y luego se hace la conversión. Se saca la transformada inversa de Laplace y obtenemos el valor de la función en el tiempo. Ya. Bueno, en este caso lo que quiero que le entiendan es el mecanismo de cómo se trabaja. Entender que la transformada de Laplace va ligada al modelado de lo que es por bloques, que era el tema que estamos nosotros revisando, la unidad que estamos revisando, el modelado a través de los bloques de funciones, ¿sí? Y esa es una aplicación que se la desarrolla bastante en lo que son los sistemas de control y donde se aplica la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro sistema, nuestro proceso, lo representamos con bloques. Estos bloques presentan o se los puede aplicar las mismas leyes del álgebra que nosotros conocemos. Podemos sumarles, podemos multiplicarles, ¿sí? Podemos representar los diagramas de bloques, podemos reducir los diagramas de bloques para realizar un análisis más fácil. ¿Ya? Aplicamos la transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace no es más que convertir las ecuaciones diferenciales en unas ecuaciones algébricas más fácil de resolverlas. Y cuando ya resolvemos la parte algébrica tradicional, sacamos el inverso de la transformada de Laplace y obtenemos el valor de nuestra función en el tiempo. ¿Sí? En eso es en lo que se basa esta parte del modelado por bloques de función. Aquí en la guía de estudio tenemos otra información un poco más resumida, aquí un poco más entendible, pero ya sabemos cómo ir interpretando la parte de sumas, la parte de función, cómo podemos simplificar. Aquí tenemos dos funciones sumadas, cómo simplificamos a un solo bloque, ¿sí? Que era lo que estaba planificado en la parte de la guía de estudio. Con el texto hemos revisado un poco más, hemos entendido de mejor manera lo que corresponde este modelado por bloques. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Yo sé que esta unidad fue de manera general, ya les expliqué el por qué. El diseño específico no es alcance de su perfil profesional, pero sí es necesario que se entienda, sobre todo más adelante cuando ustedes topen los sistemas de control y hablen respecto al controlador PID, ¿sí? Que es un controlador proporcional, integral y derivativo, y qué función realiza sobre el control del sistema. Esos controles PID están en todo lo que se imaginen. Aquí en la industria, el sistema para controlar el flujo de carga del petróleo a los buques está realizado sobre controladores PID. ¿Sí? Entonces es una aplicación que ustedes la pueden ver aquí en la empresa en Esmeraldas. Entonces es algo que ustedes deben conocer, no para que ustedes hagan el diseño, ustedes son los encargados de implementar esos sistemas, ¿sí?
de controlar y de mantener esos sistemas. El diseño, que es ya un poco más de análisis respecto a lo que hemos visto, eso le corresponde a la parte de ingeniería. Por eso no quiero darles esta parte tan específico, solamente quiero que se vea de manera general y que se entienda el proceso de manera general, que se entienda las herramientas de manera general, las herramientas matemáticas, cómo se las utiliza. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a revisar, parece que ya no estamos los mismos de la primera hora. Mientras 2, 4, 5, 2, 4, 6. Una compañera parece que se excusó, ¿no es cierto? Ya, entonces estamos los mismos. Listo. Eso es, jóvenes. Como les decía, la próxima semana, el día jueves, estará ya habilitado el examen del segundo parcial. ¿Sí? ¿Contemplará algo de lo que hemos visto el día de hoy? Sí. Va a contemplar una que otra pregunta de lo que hemos visto el día de hoy. Nada complicado. Espero que les haya ido bien el día de ayer con la prueba. Sí, acuérdense que la prueba es un referente para el examen. No voy a decir más. No sé si tienen alguna pregunta, alguna otra inquietud. Para la próxima semana también ya he de revisar y he de calificar sus tareas, los foros, todo lo que me han entregado. Y he de tratar de tener ya las notas para poderles socializar. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, inquietudes, eso sería todo por esta clase y nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿No hay inquietudes? Listo, jóvenes. Tengan una buena noche. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profesor. Que descanse. Igualmente, gracias. Pasen bien.